Luis Rey Polo expone estos días en la Galería Velázquez, en la calle Ramón y Cajal, número 12. Estamos hoy con él para conocer un poco más de cerca todo lo que allí se puede ver y para acercarnos más detenidamente a su obra. ¿Qué tal estamos? Bien, hombre. ¿Vosotros? Pues encantados de tenerle aquí en la radio. No sé si es el primer contacto que establece usted con Valladolid. Pues sí. Es el primero. Sí. Usted es un artista catalán. Pues sí. Y me imagino que no habrá tenido demasiado. Artistas locales de Valladolid no conozco. En cuanto a la ciudad, como es la tercera vez en pocas semanas que he venido, unas veces para concretar con la galería, otra vez para traer la obra y ahora para la exposición, pues bueno, algún tiempo sí he tenido para dar alguna vueltecilla, sobre todo para ver las magníficas iglesias y para ver los edificios civiles antiguos que hay por Valladolid, que son magníficos, vamos, de esta cosa que está entre gótico y barroco, que son preciosos, con estos que yo no sé aquí cómo le llamarán, pero que por Cataluña se les llama boinders, que estas cristaleras en los balcones, que las hay preciosas. La verdad es que entrevistarle a usted es una cuestión fácil, porque usted mismo ha creado su propia definición de su obra, algo no demasiado frecuente entre los artistas, que siempre prefieren sean otros los que hablen de su propia creación. Bueno, es que yo también prefiero que sean nosotros los que hablen, pero es que dentro de pocos días inauguro una exposición también en alrededores de Barcelona, y entonces el galerista de allá me dice, no, oye, tienes que definirte un poco, aunque sea un poco, qué es lo que pretendes con tu pintura. Y bueno, pues he tenido que hacerlo, o sea que no sé si es por una cuestión de marketing del galerista o en fin, por lo que fuere, pero he tenido que hacer algo que no había hecho nunca tampoco. Sí, y esta primera experiencia de reflejarse a sí mismo en un papel, ¿qué tal ha sido? Cuéntenos un poco lo que usted ha escrito sobre sí mismo. Bueno, la experiencia está, bueno, en realidad pasa que yo alguna vez he hecho alguna charla o alguna pequeña conferencia en algún sitio y claro, te haces un guión por lo menos de estas cosas, de lo que vas a decir. Entonces, lo que en una charla que casi siempre se pretende hablar en general de arte, es muy distinto a una cosa que se concreta a tu propia obra. Entonces, cuando la gente te etiqueta, pues es fácil, te ponen una etiqueta y estás de acuerdo o no con la etiqueta, pero ya te la han puesto. Y dices, bueno, a lo mejor algo debe haber de cierto, pero cuando tienes que clavarte la etiqueta tú mismo, es muy difícil. Bueno, pues cuéntenos qué es lo que... Sí, bueno, para mí lo que es básico, fundamental en mi obra, lo que realmente me preocupa es el tratamiento de esa superficie que es una tela. Entonces, para mí la superficie de la tela es un espacio, y casi diría que el espacio, con artículo y con mayúscula. Sí. Entonces, el espacio donde se mueve la vida, donde la vida se produce y, con todos sus inconvenientes, con todas sus alegrías, con toda su dinámica. Entonces, si consideramos que esta superficie, el espacio, la representación del espacio total, para mí este espacio tiene que moverse, y este espacio yo lo modulo a base de texturas. Entonces, esta modulación es la que para mí representa el movimiento del mundo, tanto en el macro como en el microcosmos. Ahora bien, sobre esta materia, sobre este espacio, habrá un hecho que por sí solo destaca sobre el total de este espacio, que puede ser una vivencia o una especulación mental, pero en cualquiera de los casos es una vivencia que en aquel momento, aunque solo sea en aquel momento, tiene una preponderancia. Entonces, si se trata de una vivencia, puede representarse pues de muchos modos, con manchas, con subsuperficies, por decirlo de algún modo, se va fragmentando este espacio con diferencias de colores, o si la cosa es más bien de tipo que
podríamos llamar inteligente, en el sentido no de inteligencia por sí, sino filtrado por el intelecto. Entonces resulta que lo que generalmente entendemos por cosa intelectual o representación intelectual es la línea. Mediante signos representaríamos las vivencias de tipo mental o intelectual, o incluso el punto, puesto que el punto es origen de la línea. Entonces se puede, mediante un punto, crear un acento en este espacio. Y todo esto, si se consigue armonizar, entonces es la obra de arte. Y ahí está lo difícil para mí. Es la armonía esa. Exactamente. La armonía, pues no sé, ya desde los antiguos, lo que se entendía por simetría, que no es la simetría que generalmente se entiende hoy, una simetría de un eje, una simetría bilateral, sino la simetría en el sentido estricto de simetría, en el sentido que lo entendían los clásicos griegos, o que lo entendían los egipcios o el Oriente Medio antiguo, es la simetría total, que opera fragmentando el espacio, en el caso del pintor, fragmentando el espacio en formas que actúan por proporción o bien por analogía de la forma geométrica, que esta es otra modulación del lenguaje estético. ¿Podría explicarnos un poquito el cuadro que ahora tengo yo, de forma reducida, por supuesto? Sí. Sí, para que todos nos podamos hacer una idea un poquito mayor. Bueno, explicar un cuadro, había un pintor de principio de siglo, catalán, que decía: yo no explico mis cuadros, yo no hablo, yo pinto y prou, decía él. El prou es un basta en catalán. Entonces, explicar un cuadro es una cosa que es muy difícil. Yo este cuadro lo titulo Tardor, que en catalán, que en castellano sería otoño. Otoño, dice, porque aquí yo no veo hojas de árbol caídas. No, es que no se trata de ese otoño del campo, no se trata de este otoño de la naturaleza en cuanto a paisaje, que es lo que entendemos generalmente por otoño, sino se trata del otoño de un ser vivo, por ejemplo, que también tenemos otoño, también llegamos al otoño de nuestra vida. Y entonces el otoño para un ser vivo es cuando, por decirlo de un modo un poco pedestre, el cutis se afloja, las carnes se aflojan y cuelgan. Este es el cuadro. Sí, me imagino que cuando alguien ve una obra de arte, cuando usted mismo ve la obra de otros pintores, en, bueno, pues 5, 10 minutos, 15, media hora incluso, es difícil, ¿no? Coger toda la esencia particular. Vamos a ver una cosa. Yo entiendo que ni para el público que vea una obra mía, ni para cuando yo soy espectador de la obra de otro, lo que menos me interesa es la historia. El que representa creo que es un error. Un cuadro, para mí, casi nunca me interesa lo que puede representar, en el sentido que el público entiende por representar. ¿Qué representa esta pintura? No. Esta pintura me place estéticamente, esto es lo importante. Yo me sulfuro cuando oigo a un profesor generalmente de general básica o de segunda enseñanza, que les cuenta a sus alumnos que, por ejemplo, aquí tenemos el cuadro de las lanzas, donde se ve muy claramente el vencido que hinca la rodilla o casi se humilla ante el vencedor y le entrega la llave de la ciudad. Todo esto todavía no es el cuadro. Esto solo es una historia. Y las historias se cuentan en libros o en una buena charla, sobre todo si el charlista es ameno, pero esto no es la pintura. La pintura es plástica y plástica es otra cuestión. Se cuenta que en una de las reuniones literarias o sociales o socioliterales literarias que se producían en París de fin de siglo, del fin del siglo pasado, claro, le dice una aristócrata a un pintor, que no recuerdo qué pintor era, pero un pintor de los preimpresionistas, posiblemente al principio de Manet o algo así, por lo que refleja la anécdota. Tampoco sé si es cierta, pero que se cuenta, que le dice a la condesa: ay,
querido fulano y tal y tal, usted no estuvo el martes pasado en la reunión de la baronesa y no estuve. Pues se perdió usted un cuadro maravilloso, porque hubiera usted encontrado en un rincón del salón reunidos el príncipe de Gales, el Bismarck y el príncipe de Rusia. Y dice, pero con esto no me perdí el cuadro me lo perdí porque había una casaca roja, una de azul y una gris, y esto sí que era un cuadro. En cualquier caso, es la disposición con la que se miran los cuadros generalmente, ¿no? Bueno, sí, es que es la disposición, y la disposición por una instrucción equivocada que hemos recibido en las escuelas. O sea, hay que tener claro que tiene que cambiar uno su manera de ver la pintura. Que sí. Mira, hay una cuestión. Si a usted le ponen delante un libro, un gran libro, escrito en caracteres japoneses, y doy por sentado que usted no conoce los caracteres japoneses, usted le puede decir que aquel libro es enormemente bueno, y usted se quedará en ascuas. Como no sea un libro que esté muy bien editado plásticamente, entonces dice, hombre, el libro es muy bonito, no sé lo que quiere decir, pero el libro realmente es bonito. Ahora, si le instruyen en el manejo de este lenguaje, entonces usted entenderá el libro. Pues en la pintura es igual. La pintura es un lenguaje que podríamos llamar un poco criptográfico, que si le han instruido en el lenguaje plástico, entonces puede usted leer un cuadro y decir, este cuadro me gusta, y decir, ¿qué representa? No se trata de lo que representa, es que el cuadro tiene belleza. Sí. ¿Qué es lo que importa? Que un cuadro tenga belleza estética. Lo demás, de la historia, bueno, esto que lo cuente un señor que escribe. Bueno, pues una vez quedados claros todos esos principios, háblenos de su faceta de investigador, porque a usted se le conoce también, aparte de como pintor, como investigador de técnicas para luego aplicarlas a ese espacio vacío que antes nos decía. Bueno, ocurre que yo por una serie de razones tuve que dejar de estudiar la enseñanza superior, porque yo en principio quería ser ingeniero de caminos y puertos. Caminos, canales y puertos creo que era entonces el título, no sé si ahora, pero bueno, me vi imposibilitado de hacerlo por una serie de razones que no son del caso, y entonces cuando volví a casa y le dije a mi padre que se acababan los estudios y le conté las razones, me dice, bueno, o sea que, entonces, ¿qué quieres hacer? Pues yo quiero pintar. Esto yo tenía 15 años, creo, o mal cumplidos. Y dice, ¿quieres pintar? Muy bien, pues mira, la próxima semana ya tienes trabajo en casa de fulano de tal, que tiene un taller de pintura, y te vas a pintar techos y paredes y puertas, y verás cómo aprendes a pintar. Y cuando te digan que eres operario, que ganas el sueldo de un operario, entonces pintarás lo que te salga de las narices. Bueno, y así se hizo. Entonces, todo este aprendizaje me reportó una serie de conocimientos de materiales, pero además, por las tardes, cuando yo había cumplido mi horario de empleado, entonces me iba primero a la escuela de maestros pintores, que es la escuela del gremio de pintores decoradores, y allí aprendí a hacer imitaciones a madera, rotulación, imitaciones a mármol y algo de decoración. Una decoración bastante mala. Lo otro bien. Pero entonces ya me pasé a la escuela de artes y oficios aplicados. Entonces ahí aprendí una serie de cosas, tuve nociones de una serie de libros sobre técnicas de pintar de los clásicos, de los antiguos, y trae conocimiento con materiales y técnicas realmente interesantes que nos enseñan en las escuelas de arte, no sé por qué razón. Cuando acabé, no sé si fueron 2 cursos de artes y oficios, decidí que, aunque no tenía los 4 cursos reglamentarios, ni tenía los cursos necesarios de enseñanza media para entrar en la Escuela de Bellas Artes, hoy Facultad de Bellas Artes, pues que había la opción de hacer un examen de cultura general y un examen de dibujo, y con esto, si aprobabas, podías entrar. Pues hice y aprobé, y fui un día a clase. Entonces, el primer día pensé que aquello no iba para mí porque no enseñaba lo que yo pretendía. Y volví el segundo día, entré a la clase, y a los 10 minutos
cogí la puerta y me marché y no me acerqué nunca más. O sea, yo soy un pintor autodidacta. Y esta rebeldía que usted nos está mostrando, ¿cómo le puede ir formando a un artista? Pues entonces pensé que a mí lo que me interesaba era la geometría, porque la geometría, según Platón, es básica para la belleza. Entonces empecé por comprar la República de Platón, donde habla de los números apítritos, de los proporcionales, tal, y a partir de ahí empecé a buscar tratados de geometría. Y en los tratados de geometría pues aprendí cómo se encuentran los esquemas de proporciones, cómo se manejan los esquemas de proporciones, y que los esquemas de proporciones por sí inducen a unas situaciones. Hay unos esquemas de proporciones que según incluso Fibonacci, que no eran unos esquemas muy exactos, pero que hay un esquema de proporciones que es típicamente femenino y un esquema de proporciones que es típicamente masculino. Y por ahí pues indagando, pues esto en cuanto a la estructura a la estructuración de ese espacio. Y en cuanto a la técnica para utilizar nuevos materiales, pues la experiencia con los pintores de brocha, que tenían mucha contacto con barnizadores antiguos que me facilitaron el conocimiento de otros productos, porque mis cuadros, aunque tengan color, generalmente no son colores hechos con pigmentos tradicionales de pintura, son productos químicos que por reacciones, y no he estudiado química, pues los he ido encontrando. Oye, este material, ¿por qué lo utilizaban? Pues este material se utilizaba para tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo utilizarían para tal cosa? Pues a ver, ¿qué virtudes tiene? ¿Cómo? Y entonces, un poco por azar y otro poco por cabezonería, pues he ido descubriendo reacciones de estos materiales que producen colores. Vamos, que de haber usted puesto su atención en algún clásico, podría ser un hombre del Renacimiento perfectamente. Bueno, yo he hecho muchas cosas, haciendo válido un lenguaje casi, una sentencia casi de argot, no sé si válida en Castilla, pero que en Cataluña suele usarse, dice, menos montar un huevo y lo otro, lo he hecho todo. Hay que ver, o sea, que empezó con la brocha gorda y poco a poco depurando esa técnica que ahora puede apreciarse en la Galería Velázquez hasta el próximo día 30. Me imagino que usted desde los 15 años a los que antes ha hecho alusión sabía que iba a ser un pintor en toda la regla, porque bueno, yo pensaba que sería un pintor, y ideas muy claras, ¿no? Bueno, las ideas claras a partir de, o sea, cuando va uno entrando en años, cree tener más claras, que a lo mejor es cuando está más equivocado, pero cree tener más, o cree más en sus creencias, y hace que se manifieste tal vez un poco más contundente o un poco más concretamente, aunque después, cuando uno acaba echado su discursillo, cuando se queda solo dice, pues allí dije esto y no es del todo correcto, porque debería haber precisado o menos o más. O sea que, si le pregunto ahora por uno de los cuadros por el que usted sienta especial predilección de los que se exponen en la galería, sé que me va a decir que... No, le voy a decir una cosa. No, le voy a decir una cosa. Yo con un crítico de arte de Barcelona, un crítico muy bueno, pero cierto, que somos amigos, un día estaba en mi estudio y me dice, oye, dice, y este cuadro, dijo, este es el que más me gusta. Y será porque es el patito feo. ¿Nos podría dar unas breves pinceladas descriptivas de ese cuadro para que quien nos esté escuchando y tenga intención de acercarse a la exposición pues pueda todavía comprenderlo un poquito más por lo que me acaban de escuchar? Pues no sé, tal vez uno que es muy pequeño, muy simple, es el más fácil de entender. Se titula en la exposición La Clau, que traducido al castellano quiere decir la llave. Y no es más que un cuadro de pequeño, muy pequeño formato, no sé si son 40 por 30 y algo de centímetros, que es un fondo negro casi uniforme y que tiene impresa impresa en la materia una llave, pero una llave de aquellas antiguas que tenían las puertas de habitaciones de las casas, aquella llave que no tenía muescas de gorjas, sino que era una llave que casi se abría con un trozo de alambre. Y que necesitaban, pues eso, un bolso aparte para poderla transitar. Sí, también.
De acuerdo, Rey Polo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y esperemos tenerlo más aquí en Valladolid. Hombre, pero que sí, hombre. Que esta es la primera vez, pero ha tardado usted en venir a la ciudad, ¿eh? Sí, he tardado, sí. Pero bueno, tal vez un poco preocupa a mí y otro poco preocupa a los realistas que no me llamaban. De acuerdo, pues encantado de haber estado hablando con usted y toda la suerte del mundo aquí en Valladolid. Muchas gracias. Gracias.